día a cada uno. ¿Cómo les va? Bueno, esta jornada nos sorprende viéndonos las caras desde los distintos rincones de la comunidad. Y hoy es singularmente necesario e importante que podamos repasar en las Escrituras. Me gustaría invitarte a ir a los cimientos del edificio que Dios viene construyendo en el correr de los siglos, en el cimiento del edificio que Dios ha querido construir y ya lleva 20 siglos construyendo, que es la Iglesia. Las Escrituras nos enseñan, ponen un símil de la Iglesia como si fuera un edificio, y lo ubica el Señor Jesús como la principal piedra del ángulo de la construcción, y también la palabra nos dice que los apóstoles son los cimientos, y también nos dicen que quienes conocemos al Señor Jesús y actuamos en la vida diaria como testigos de Jesucristo, somos llamados a sobreedificar sobre el fundamento de los apóstoles. Y de modo que, si tomamos en cuenta el trabajo que ha hecho la generación anterior a la nuestra, y la anterior a la nuestra, y la anterior a la nuestra, podemos darnos cuenta de que Dios, en su sabiduría y su poder, ha elegido sobreedificar. Nosotros no tenemos conciencia de qué estamos edificando en el edificio del Señor, porque la Biblia no tiene interés de que nosotros nos ocupemos de esas cosas. Se nos invita a trabajar como obreros en el servicio del Señor, y se nos invita a hacerlo sobre los cimientos de los apóstoles. No tenemos libertad para edificar un edificio a nuestro juego, ni inventar un anexo a lo que Dios quiere, ni tampoco tenemos libertad para agregarle o quitarle al mensaje que el Señor ha dejado por escrito en su palabra, sino que se nos invita a trabajar como obrero que no tenga de qué avergonzarse. Se nos invita a estar momento tras momento con nuestra conciencia libre delante de Dios, trazando bien la palabra de verdad, de modo que estemos actuando sobre el edificio, haciendo el edificio de Dios. Cuando el apóstol Pablo le habló a los romanos, arrancó su carta diciéndoles a los romanos que él estaba predicándoles, a ellos les iba a predicar el evangelio de Dios, que él no venía a predicar el evangelio, un evangelio, sino que lo que venía es a predicarle una buena noticia que es propiedad de Dios, y que lo que el apóstol iba a enseñarles era algo no que él había inventado, ni algo de lo cual él podía enseñorearse, agregarle o quitarle, sino que él debía traer de la cocina que Dios había preparado, el alimento que Dios había preparado, y ponerlo a la disposición del pueblo tal cual, fiel al cómo el Padre del cielo había preparado la palabra. Cuando el apóstol Pablo llegó al Evangelio de Gálatas, al libro de los Gálatas, viendo a la congregación, les dice: ¿qué les pasó que se han apartado tan pronto de la palabra que les enseñé? ¿Qué les pasó que tan pronto han abandonado el edificio, los cimientos? Y el apóstol en los primeros párrafos de la carta a los Gálatas dice: si alguno viene entre ustedes a predicarles otro evangelio que el que yo les enseñé, aunque sea un ángel enviado del cielo, que venga un ángel a predicarles otro evangelio
que edifica sobre otro fundamento que no sea el Señor Jesús y en la enseñanza de los apóstoles. Bueno, el apóstol lo hubiera usado en el lunfardo de Buenos Aires diciéndole, tómenlo de los fundillos, diría mi mamá. De los fundillos quiere decir, agárrenlo de la parte de atrás del pantalón y un buen puntapié en el lugar correcto. Si alguno viene a predicarles otro evangelio, sea declarado anatema. La palabra anatema es maldito de Dios. De modo que en las Escrituras no tenemos cómo mantenernos en la gracia del Señor, sino actuando con fidelidad al texto de la palabra, que en la gracia que Dios nos ha dado está a nuestra disposición para sobreedificar. Bueno, esta mañana quisiera invitarte a que vayamos abajo de todo, y son unas escaleras medias estrechas que tenemos que ir, porque resulta que abajo del edificio están los fundamentos. Y me gustaría invitarte a repasar 2 o 3. A los orígenes. Vayamos al origen. Al origen. Durante estos últimos domingos estuve ocupándonos en el Evangelio de Juan y en la última noche que el Señor Jesús pasó con sus discípulos, el jueves, previo a su crucifixión, el viernes a la mañana. Y el Señor Jesús, ese día jueves a la noche, se reunió con los 12 apóstoles, consciente de que ya era la última oportunidad que iba a estar con ellos, y les dejó ahí sus últimas palabras. Claro que yo no voy a poder esta mañana porque no tengo tiempo físico para recorrer lo que el Señor dijo, pero sí puedo ir y decir, mira, fija acá, mira acá, mira acá. Y puedo también alentarte a que puedas tomar del Evangelio de Juan desde el capítulo 13 al 18, son el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, 5 capítulos que el Señor Jesús dedica, que el apóstol Juan dedica a registrar lo que el Señor Jesús habló con sus discípulos esa última noche. Y Juan, por ejemplo, no registra la institución de la cena del Señor, el pan y el vino, que otros evangelios nos cuentan que ocurrió también en esa noche. De modo que Juan, siendo tan exhaustivo, dando tanta material, todavía no alcanzó a cubrir todo lo que pasó, porque nos enteramos por otros evangelios que pasó, por ejemplo, eso, que tomó pan y que tomó vino, instituyó la cena y dijo, háganlo esto en memoria de mí. Pero cuando arrancó en el capítulo 13, pasó el episodio del lavamiento de pies. Y nos recordamos el lavamiento de pies. Y al arrancar el episodio, el Señor Jesús dice, sabiendo que su hora había llegado, Jesús, sabiendo que ya era el jueves a la noche y mañana a la mañana, como Jesús sabía que su hora había llegado, la palabra de Juan nos dice que habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Es muy hermoso ese versículo que te convido a que lo uses para tu devoción y para pedirle al Espíritu del Señor que te enseñe más acerca de qué dice ese texto. Dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y un lector puede decir, sí, acá dice que los amó hasta el fin de los tiempos, que los amó hasta el tope de su propia vida física, que los amó hasta el final de su vida. Otro puede decir, los amó hasta el final de los siglos. Otro puede decir, los amó hasta el fin de toda consecuencia, por encima de todo lo que vaya a pasar, los amó hasta el tope, los amó hasta el fin. Y otro se va a levantar de la rueda que esté analizando este texto y va a decir, el Señor Jesús esa noche dijo que me iba a amar a mí, porque dijo que iba a amar a los suyos y los iba a amar hasta el fin. Y nosotros todavía estamos antes del fin, ¿no es cierto? Estamos unas semanas antes del fin. Y Jesús dice, sabiendo que su hora había llegado, como amó a los suyos,
los amó hasta el fin. Y este fue el espíritu de la noche. Fue una noche de amor, una noche de compañerismo, fue una noche de pactos, fue una noche de vínculos, fue una noche estremecedora que te convido a disfrutarte para contemplar qué es lo que el Señor tiene en la mente cuando piensa en su pueblo. Un encuentro, fue un encuentro con los suyos y Jesús entró al lugar y Juan le saca una radiografía al corazón del Señor Jesús y dice, el Señor Jesús ingresó a la sala ejercitado en el amor a los suyos y entró a esa sala dispuesto a amarlos hasta el colmo, a amarlos hasta lo que nadie puede amar, amarlos hasta el fin. Bueno, como estamos recorriendo los cimientos de la Iglesia, es imprescindible que esta mañana entendamos que en los cimientos de la Iglesia hay un clima de amor inconmensurable, es un clima del eterno Dios Jesucristo hecho hombre, que es Dios que está amando a los suyos, con un amor perfecto, es un amor todopoderoso, omnisciente, es un amor omnipresente, es un amor que todo lo sabe todo el tiempo, que todo lo espera, es un amor, el amor perfecto de Dios que está ahí presente. Bueno, el Señor Jesús les hace vivir una experiencia a sus apóstoles. Y me gusta invitarte a repasar los cimientos de lo que hay en el cimiento del pueblo de Dios, porque ahí hay una experiencia vital, una experiencia de vida. Hay una vida comunitaria precisa que el Señor Jesús produjo. Él la presidió. Y la presidió dando el ejemplo. Siendo Dios, fue el Señor el que se puso. No, estoy diciendo esto para recorrer qué es la Iglesia, qué hay en el corazón del Señor cuando habla de su pueblo y qué es lo que ha traído a su pueblo 20 siglos después, aún hoy en victoria. Lo que ha traído al pueblo de Dios hoy en victoria se ve reflejado la mañana, esa jornada cuando Jesucristo está poniéndose, Él se está poniendo una toalla, porque quien quiera ser primero entre ustedes, les dijo el Señor Jesús más temprano, quien quiera ser primero entre ustedes, ese será vuestro servidor. Y en los fundamentos de la Iglesia hay una manera de funcionar. ¿Vieron a los gobernantes que se enseñorean de las naciones? Dijo Jesús, no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser primero entre ustedes, ese será su esclavo. Será su esclavo. Quien quiera ser primero entre ustedes en cualquier orden de la vida de la comunidad, será vuestro esclavo. ¿Y después qué pasó? El Señor Jesús le lava los pies, no se quedan las palabras. No, estoy haciendo esto para recorrer lo que hay en el fundamento de la Iglesia. No hay un amor de palabra, sino que se trata de un amor de hecho y en verdad, que les lava los pies a sus discípulos, no importando ni haciendo asco a la situación de cada pie, ni preguntando de dónde vienen, ni preguntando dónde metieron la pata, sino que simplemente en el fundamento de la Iglesia hay un amor comprometido que se involucra. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Que se involucra. Y que cuando terminó de lavar los pies, ¿qué hizo? Les dijo, ¿vieron que yo siendo el Señor, que yo siendo Dios? Jesús les dijo, viendo que yo siendo el Maestro y el Señor, les he lavado los pies a ustedes. Bueno, ahora háganlo entre ustedes. Ahora háganlo entre ustedes. El episodio pasó y el Señor Jesús les dice
Un mandamiento nuevo les doy. Ámense. Ámense. Y mientras que la noche va corriendo, el Señor Jesús comienza a decirles más explícitamente a los discípulos que Él se iba, que al día siguiente iba a ser entregado en manos de pecadores. Les empezó a hablar con más claridad que los fariseos se complotarían contra Él y lo entregarían. Y ya entró más en detalles como para decir, y acá hay uno entre ustedes esta noche, acá hay uno que me va a entregar. Y la noche se puso triste porque el Señor se iba y la noche se cargó mucho, cuando el Señor Jesús no les contestó a ninguno, seré yo Señor, seré yo Señor, seré yo el traidor, Señor, seré yo el que te va a entregar, seré yo Señor, seré yo Señor. Y la respuesta de Jesús esa noche fue, el que moja conmigo en el plato, ese va a ser. Y resulta que Judas estaba mojando el plato con el Señor Jesús y el Señor lo desnuda a Judas, y le dice a Judas, apúrate Judas, haz lo que tenés que hacer. No, estoy invitándote a recorrer los cimientos de la iglesia. Y en los cimientos de la iglesia hay un espíritu de verdad, hay una vida transparente. Es un funcionamiento que no permite el ocultamiento, que no hay posibilidades de permanecer en medio de una comunidad de fe que ama a Jesucristo llevando una doble vida. No se puede servir a dos señores, no hay cómo. La iglesia de Jesucristo se mantuvo 20 siglos hasta hoy en el espíritu de la transparencia, en el espíritu de verdad que trae la presencia misma de Jesucristo. Eran los suyos. Jesús los había elegido uno por uno y Judas había elegido ir por un segundo camino distinto al camino que el Señor Jesús tenía para él, y estaba calladito en el grupo. Y todo el grupo ignoraba en qué andaba Judas. El grupo ignoraba que Judas la semana pasada había tomado un cafecito con el jefe de los sacerdotes y había transado la posibilidad eventual de entregarlo a Cristo. Los demás apóstoles ignoraban que Judas, después de ir al cafecito ese, se reunió con el sumo sacerdote en una oficina donde el sumo sacerdote avanzó un poco más y le dijo, mirá Judas, si vos me lo marcás tan solo, si tan solo me asegurás quién es para que no tomemos a otro equivocado, si vos tan solo me asegurás que me decís quién es para que no tomemos a un equivocado, 30 piezas de plata hay para vos. Ninguno del resto sabía que a Judas, cuando estaba a las 2 de la mañana durmiendo, aquella noche se sentó y dijo, estarían buenas me vendrían bien. Recuperaría el tiempo perdido de haber seguido al Señor, estuve 3 años con Él. Recuperaría la plata que no gané. Podría pagar la hipoteca, podría pagar aquello y resolvería este otro problema. 30 es una moneda, 30 pies, pensalo bien. Los demás no sabían quién era Judas, porque la noche que Jesús lo desnudó, ninguno de ellos dijo, es él. Sino que cada uno se preguntó, ¿seré yo? No, estoy recorriendo el fundamento, lo que hay abajo, lo que trajo a la iglesia hasta el día de hoy en Victoria. Lo que trae a la iglesia en Victoria es la presencia de Jesús, que no da para que haya una doble vida. No se puede. Cuando esto está dicho en el Antiguo Testamento, hay una promesa del Antiguo Testamento ya establecida en el Salmo 1, que el salmista nos dice, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. No se puede. Sin ninguna duda que no estamos hablando de perfecciones. Nadie es perfecto. Se trata de la intención del corazón, del deseo del corazón. Judas estaba entre ellos simulando una otra cosa. Eso es el reproche.
la juventud de hoy diría, estaba careteando su vida con el Señor Jesús continuamente. Hipócritamente, funcionando en una doble vida hipócrita. Eso no es la iglesia. Bueno, el clima se puso muy triste porque el Señor Jesús se va y porque uno de ellos se atrevió a traicionar al Señor. Cuando el Señor Jesús vuelve a contarles a sus discípulos que al día siguiente iba a ser entregado, el inquieto de Pedro ya no pudo con sí mismo y le dijo al Señor, Señor, yo voy a estar de tu lado, yo te voy a defender. Contá conmigo. Mañana cuando te vengan a buscar, contá conmigo, yo te voy a defender. Y el Señor Jesús dijo otra cosa ahí, que es parte de las fortalezas de la iglesia. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, no te confíes en vos mismo, no te extralimites en tu confianza, porque esta noche antes que cante el gallo vos me vas a negar 3 veces. Estaba cayendo la tarde y en el amanecer cantan los gallos. Jesús le dijo, Pedro, en el amanecer vos ya vas a estar negándome. Esto del exceso de confianza es parte de lo que somos llamados a atender en el pueblo del Señor. A la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo le reprochó su exceso de confianza y le dijo que la iglesia se sentía muy segura en cuanto a sus posibilidades de prevalecer frente al pecado, frente a la idolatría, frente a la sexualidad desordenada. Y el apóstol Pablo les dice, tengan cuidado, no se excedan en su confianza en cuanto a su fortaleza espiritual, porque antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Jesús nos llama a orar sin cesar, porque el espíritu está presto y la carne está enferma. El Señor Jesús nos llama a velar y a orar. Y cuando llega la hora, en las epístolas de exhortar a la iglesia, al edificio de Dios, se lo llama a cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Así habla el apóstol Pablo. Cuiden lo sagrado, cuiden lo bello que Dios ha hecho en su corazón, protéjanlo, defiéndanlo, atesórenlo como lo más valioso que nunca en ningún lugar van a encontrar. No lo pierdan, ni lo den por superado, porque antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Bueno, el clima del grupo quedó muy, muy triste, muy triste. Jesús se iba, Judas traicionó y Pedro no puede sostenerse. Pedro no puede sostenerse. El Señor dice que Pedro, aquel que deslumbró con sus declaraciones, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro que estuvo en el monte de la transfiguración con Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Pedro no iba a poder sostenerse, iba a caer Pedro. Hermana, eso es la iglesia. 20 siglos lleva la iglesia viendo caer Pedros. Y quien tenga los anteojos nublados, le convido esta mañana a buscar un papelito. Con un papelito. Es fácil. Usted se saca lo nublado de sus ojos y se coloca otra vez los anteojos. Y usted puede ver claramente que en la historia de la iglesia está el escenario armado. Hay traiciones de gente que estuvo con Jesús. Bueno, el escenario quedó tan turbado que el Señor Jesús les dijo, ustedes están tristes, y les llegó a decir, si ustedes me amarían, se alegrarían que les digo que me voy al Padre,
pero su amor es un amor cortito. No me aman como con un amor generoso, porque si yo me voy al Padre vuelvo a ser lo que fui en la gloria. Vuelvo al lugar, a la diestra de la majestad de las alturas, vuelvo en el lugar donde estuve desde la eternidad y hasta la eternidad, siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios con lo cual aferrarse, sino que Jesús se despojó a sí mismo y le dice a sus apóstoles: si ustedes me amarían, se alegrarían que yo vuelvo a recuperar la gloria que tuve plenamente. En el capítulo 15 de Juan, el Señor Jesús dedica toda la parábola de la vid verdadera para explicarles qué pasó con Judas y qué pasó con Pedro. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, para que arda y sea echado al fuego. Judas fue y se ahorcó. Jesús aclaró claramente qué pasó con Judas. Judas fue y se ahorcó. Estará en la eternidad en el infierno. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará para que arda, para que se seque y arda. ¿Y qué pasó con Pedro? Todo pámpano que en mí lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y resulta que Pedro fue restaurado y luego nos embellece, nos encanta entenderlo a Pedro, verlo a Pedro el día de Pentecostés, parándose con la intrepidez que tenía el apóstol a predicar la palabra como la predicó. Ustedes mataron al autor de la vida. Era Pedro, él, el que claudicó, el que no pudo ahora lleno del Espíritu Santo, les dice: ustedes hicieron algo que Dios había resuelto con anticipado consejo. Dios había dispuesto en la eternidad anterior que Cristo sería entregado en manos de pecadores, y ustedes fueron el medio que Dios tuvo para cumplir un propósito eterno. Era el mismo Pedro. Y el Señor Jesús llega a decirles: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si usted quiere ir al fundamento de la iglesia, abajo hay esperanza. Hay plena esperanza. Hay esperanza porque el pueblo edificado espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que ha de ocurrir mañana a la mañana cuando Jesucristo venga. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos como Jesús, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y si usted recorre el cimiento de la iglesia está edificada sobre el cimiento de las palabras que el Señor Jesús nos ha prometido. Voy a preparar un lugar para ustedes y voy a volver. Así, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Le dijeron los ángeles a estos mismos apóstoles: este mismo Jesús, la misma persona de Jesús resucitado, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En ese capítulo, el Señor Jesús deja la promesa de contestar las oraciones. Les dijo: pidan al Padre en mi nombre. Hasta ahora me pidieron a mí y yo estaba aquí para contestarles. Yo era su proveedor, yo era el que contestaba sus preguntas, yo era el que estaba en el día a día de cada uno. El Señor Jesús le dice: ahora hablen con Dios, hablen con el Padre. Y en un momento que confío que lo vas a leer, que lo vas a encontrar, el Señor Jesús le dice:
No hace falta que yo intervenga en sus oraciones. Yo ya no voy a intervenir más, porque el Padre que está en el cielo los ama. Porque ustedes me amaron a mí, el Padre del cielo los ama. Pidan. Y el Señor en uno de las sentencias dice, hasta ahora no oraron en mi nombre. Claro, ¿para qué van a orar en mi nombre si estaba el Señor Jesús ahí? Ahora me voy, les va a hacer falta la oración, porque ahora había un diálogo físico cara a cara, ya me voy. En lugar de hablar conmigo cara a cara, ahora van a poder hablar con el Padre en mi nombre. Hablen con el Padre en mi nombre, y así como yo fui su proveedor, el Padre va a contestar sus oraciones. ¿Quiere ver el cimiento de la iglesia? El cimiento, estamos recorriendo abajo. Abajo hay millones de oraciones. Pero no una. Hay miles y miles. Millones de oraciones. Millones. Cuando el Apocalipsis mira es la escena de las oraciones que se suben desde el edificio de la iglesia, dice que son olor fragante. Dice que son las oraciones por miles y miles suben a la casa del Padre en el nombre de Jesús. Y el Señor Jesús alentó la oración de su pueblo, dándonos la figura de la viuda y el juez injusto, diciéndonos a todos los caminantes al cielo, oren, oren sin desmayar, oren. Presenten sus asuntos delante de Dios con oración y ruego. Oren sin cesar. Oren. Y los apóstoles en sus cartas nos decían, oren, hagan rogativas por las autoridades, oren, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. ¿Usted quiere repasar conmigo, recorrer los cimientos, las razones por qué este edificio que Dios está construyendo prevalece en victoria 20 siglos después? Pues acá hay unas cuantas razones. Bueno, ahora llega el Señor Jesús, ya está cerrando la noche, está terminando la noche, y el Señor sale con una declaración diciéndoles, yo a ustedes, quedan 11, Judas se fue, yo a ustedes no los voy a llamar más esclavos. ¿Esclavos? La palabra esclavo ha sido moderada por los traductores del Nuevo Testamento en las Biblias de todos los idiomas. En el inglés, en francés, en alemán, está moderada la palabra del griego doulos, que aparece más de 130 veces en el Nuevo Testamento. No hay una sola traducción esclavo, sino que la palabra esclavo está reemplazada por la palabra siervo. Ya no los llamaré más siervos, dijo Jesús. En realidad, en el original dice, ya no los voy a llamar esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. Y en cambio yo les he dado a conocer todas las cosas. De modo que ustedes ya no actuaron, yo no los traté como esclavos que no saben lo que hace su Señor, porque todas las cosas que me dio el Padre yo les he dado a conocer. Yo les he dado a conocer, ustedes ya no son esclavos, yo no los voy a tratar como esclavos. Bueno, es una palabra incómoda para la cultura dominante, pero quiero decirnos a todos que la Biblia no censura la esclavitud, aunque a nosotros nos resulta escandalosa. Pero en el día de la Biblia y en el día del Señor Jesús, la esclavitud era una forma de tener un amo que lo cuida, de tener un amo que
que provee medicamentos, que provee un techo, es un amo que da garantías de alimento, es un mínimo en la escala social. Lo que la Biblia reprocha es el abuso de los amos, pero de todos los amos. Ya no los llamaré más esclavos, porque ustedes eran esclavos del pecado, estaban muertos en sus delitos y pecados, y en su gran misericordia, Dios ha decidido comprarlos por precio de sangre. Jesucristo pagó en el mercado de los esclavos nuestro precio. Éramos esclavos y hemos venido a ser liberados por la gracia del Señor Jesús, pero nuestra condición es una condición de esclavos, no sabemos hacer otra cosa. Somos esclavos del pecado o servimos por amor. No tenemos otro destino en la vida. Somos esclavos del pecado o servimos por amor. Y las Escrituras nos cuentan de que hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado para venir a ser siervos por amor. Y si usted quiere revisar las razones por qué la Iglesia se ha mantenido viva y prevaleciente 20 siglos, es porque el pueblo del Señor es un pueblo que sirve abnegadamente, sin que nadie se lo pida, para la gloria de Dios, sin esperar nada a cambio, sin reclamar derechos, porque Cristo es el Señor y la presencia de Jesucristo como Señor nos ubica a todos como esclavos suyos para la extensión de su reino. Si usted quiere repasar qué mueve, qué trajo hasta aquí a la iglesia de Jesucristo en victoria, la iglesia de Jesucristo se mantiene en victoria porque hemos sido redimidos de nuestra condición de esclavos del mal que nos degenera y que nos destruye, que nos destroza, para venir a ser esclavos de la justicia, constructores por amor, gratis, a costo, sin pretensiones. Bueno, esto, dicho en términos teológicos, el apóstol Pablo se lo dice a los filipenses: nada hagan por contienda, no hagan nada por vanagloria, antes bien, con humildad, considerando al otro como superior a vos mismo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Sino poniendo en palabras cotidianas el trato entre los esclavos. Nada hagas por contienda. Y querido hermano, quien ha sido comprado por la sangre de Jesús, no tiene derecho a actuar por contienda, no tiene cómo envalentonarse contra un hermano, no tiene cómo tratar mal, no puede hacerlo. No puede hacerlo porque él fue redimido de la esclavitud gratis, no se lo merecía, no hizo nada para ser redimido. Vino el Señor de amor y dijo: ese para mí, esa es para mí. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo. Y quien vive consciente de haber recibido un regalo no puede maltratar, no puede enseñorearse, no puede. Necesita vivir todos los días dándole gloria y alabanza al único digno de recibirla, porque Él nos redimió. ¿Nos redimió? ¿Qué quiere decir que nos redimió? Él pagó el precio de nuestra vida en el mercado de los esclavos. Eso quiere decir nos redimió. Él nos redimió y nos compró. Bueno, ahora quiero hacerle leer un texto de la Escritura. Estamos en el capítulo 15.
Versículo 7. Si permanecéis en mí, estamos repasando los fundamentos, estamos repasando los fundamentos de una iglesia que prevalece. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hasta aquí nomás. Repasando los cimientos. En el pueblo de Dios hay una propuesta, y la propuesta extraña que el Señor Jesús dice, yo ya no los voy a llamar más siervos, sino que los voy a llamar amigos. Y cuando dice que los va a llamar amigos, dice, pero ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eso es una cosa rara, ¿no? Que uno le diga al otro, che, vos vas a ser amiga mía si haces lo que yo te digo. Eso es una cosa complicada. Si yo le digo a mi esposa, vos vas a ser amiga mía si haces lo que yo te digo. ¿Sabe lo que me pasa, no? Bueno, esa sonrisa me ha resultado un aliciente que les agradezco. Pero por otra parte nos ayuda a todos a darnos cuenta de que en los cimientos de la iglesia hay una asimetría, una gran asimetría. Y la asimetría es que Jesucristo es el Señor. Él nos ha llamado amigos, pero nunca dejó de ser quien es. Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es el Señor. Y la palabra del apóstol Pablo nos ayuda a recordar que a consecuencia de que el Señor Jesús se dio a sí mismo y se entregó y resucitó de entre los muertos, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que a la mera mención del nombre de Jesús todo el mundo caiga en la cuenta de que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y si Jesucristo es el Señor, yo soy su esclavo. No tengo otro lugar. Si Él es el Señor, yo soy su esclavo. Si Él es el Señor, yo soy su esclavo. Si yo llamo a Jesucristo el Señor, el amo, el que tiene derechos de propiedad sobre mi vida porque me compró, si yo declaro que Jesucristo es mi Señor porque Él me compró a mí con su sangre, de modo que yo ya no soy más mío, sino que soy de Él, si Jesucristo es mi Señor, la única silla disponible para mí es la silla del esclavo. Yo soy su esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Pedro, esclavo de Jesucristo. Juan, esclavo de Jesucristo. Una y otra vez servimos a Jesús porque Jesucristo es el Señor. Y usted quiere repasar los cimientos de la iglesia, hermana, querida mía. Usted sabe dónde están, sobre qué se ha construido la iglesia. La iglesia se ha construido sobre los hombros de hombres y mujeres que han declarado a Jesucristo el amo, el Señor. Claro que estamos tan lejos de esto en la figura social que nos hace falta recordar que el amo tiene derecho de propiedad sobre el esclavo, lo vende al precio que dispone, vive porque el amo resuelve, muere porque el amo tiene derecho a matarlo, muere por eso. Y si usted tiene dudas de lo que estoy hablando o se escandaliza,
le convido a que lea la carta a Filemón, donde Pablo resuelve con Filemón un asunto a propósito de un esclavo que se llamaba Onésimo. Y usted va a observar ahí cómo Pablo le pide a Filemón que le perdone la vida a este esclavo que se le escapó y le robó. Y cómo Pablo intercede pidiéndole al amo que no lo mate. Le pide que por el contrario lo reciba como un hermano. Léalo. Ustedes van a ser mis amigos, yo no los voy a tratar más de esclavos, los voy a tratar de amigos. Pero ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y el que me ama, mi palabra va a guardar. Y la santificación del pueblo de Dios durante los 20 siglos hasta acá, la santidad en el pueblo del Señor ocurre por amor, por amor. La santidad ocurre por amor, porque al que se le perdona mucho, ama mucho, y quien ama mucho guarda la palabra del Señor. El que lo ama al Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Querido hermano mío, la santidad no es una cosa agobiante. No, está equivocado el que está pensando que la santidad es algo agobiante. No, la santidad es un abandono de lo malo por amor a lo mejor. La santidad es un abandono del lastre de nuestra naturaleza caída por amor a parecernos, con tal de tenerlo a Cristo, con tal de conocerle. Y si usted repasa ahora conmigo los cimientos de la iglesia, usted se va a encontrar que la iglesia está edificada sobre gente santa, llamada a ser santa, santos llamados a ser santos, que buscaron, procuraron, intentaron y murieron tratando de ser como Cristo, vivir la vida que Cristo tenía para ellos. Y ya estoy terminando. Jesús les dice, les mando, una cosa les mando. Y el les mando está en el versículo, en el último versículo, esto les mando, versículo 17. ¿Puede leer conmigo? ¿Qué dice? Esto les mando. ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor con derecho de propiedad. Está hablando el Señor, no para que nosotros debatamos su opinión o que digamos qué intenso el Señor. O no tenemos cómo interponernos a la opinión del que manda. Y el que manda ha dejado un mandato, y el mandato es para la iglesia de Jesucristo. Y si usted quiere repasar qué ha pasado, por qué la iglesia prevalece, cuál es el secreto de la iglesia que prevalece. El secreto de la iglesia que prevalece es Jesucristo. Él es el secreto. Él es el Dios revelado que ha dicho, les mando. ¿Qué les mando? ¿Le puedo decir de vuelta? Que quiero decirte, mi hermano, cómo me gustaría desaparecer esta mañana acá y que quede la voz diciendo les mando. ¿Quién manda? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Un pastor manda. Hermano, por favor, caiga la cuenta. Es la palabra de Dios, es el Señor Jesús. Les mando. No les dejo alternativa, los pongo en aprieto. Ámense los unos a los otros. El Señor se iba, tenían 11 discípulos delante. Había un bribón como Pedro, que le llamaba junto a su hermano Juan, le llamaban los hijos del trueno. Usted me entiende qué carácter, qué bola de fuego sería Pedro. Y le dice al modocito de Juan, que era médico, vos lo tenés que amar a él, pero no si te gusta, si te cae bien, si te dijo algo conveniente, si te dijo algo inconveniente, si te miró, si no te miró. Que se olvidó de llamarme, que no me dijo, que me mira torcido, que hablan de mí, que me dijeron. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hermana, que el Espíritu de Dios que está acá presente pueda hablarte esta mañana y convencerte que
Jesucristo ha establecido a su pueblo y su pueblo es victorioso. Que la iglesia del Señor Jesús no está en apuros, ni está siendo infiltrada por el mundo. La iglesia de Jesucristo es santa, sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante hoy, aquí, porque no estamos en la escala de lo perfecto. Estamos en la escala, en el tiempo de que hago lo que no quiero, el mal que no quiero, y estamos en el tiempo de que el bien que no quiero, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero, eso hago. Ese es tu momento, y ese es mi momento. Yo lucho con estrago las debilidades de mi vida, como aspiro a inspirarte a luchar hasta dar tu propia vida con tal de tener a Cristo, con tal de conocerle. Lo he perdido todo, dice el apóstol Pablo. He aligerado la carga totalmente. Me he desnudado, me abandoné. Tuve que tratarme duramente con tal de conocerle y el poder de su resurrección y con tal de ser la iglesia, su pueblo, el pueblo de Dios. Claro que puede haber acá esta mañana muchos que están siendo distraídos por este mundo, porque la cultura dominante está pegando fuerte. Puede haber aquí quienes están siendo tentados o están en tiempos de negarlo a Jesucristo, que con su vida diaria y su manera de actuar están negando a Jesús. Y pueden estar aquí quienes esta mañana necesitarán decir: Señor mío, Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío. ¿Quién dijo eso? Señor mío y Dios mío. Tomás faltó a la reunión justo el día que se presentó Jesús resucitado. Y Tomás hizo lo que le salió del corazón. Dijo: yo no creo. Era uno de ellos. Estuvo con el Señor la noche anterior, estaba ahí. Pero a Tomás le salió y los demás lo escucharon claramente. Tomás dijo: no. Lo de Jesucristo fue un fiasco total. Se murió quien iba a ser el Mesías, el prometido del Antiguo Testamento que estuvo entre nosotros. Lo mataron, se acabó. Los muchachos camino a Emaús eran 2 de ellos que iban caminando destrozados por el viaje. Se les presentó el propio Jesús caminando y ellos hablaban entre sí: ¿cómo no te enteraste? Sos un forastero, no te enteraste. Que lo mataron a Jesús, el proyecto de nuestra vida. Él era nuestra ilusión. Nosotros lo dejamos todo por seguirlo y lo mataron, los romanos lo mataron, lo crucificaron, nosotros lo vimos. Era Él, lo vimos morir, murió, se acabó. Iban camino a Emaús y las Escrituras dicen que Jesús, el forastero, comenzando desde el Antiguo Testamento, les abrió las Escrituras y les enseñó que era necesario que el Cristo padeciera y que muriera y que sería resucitado al tercer día. Para la alabanza de la gloria de Dios, para la gloria de Dios estoy esta mañana predicando la palabra, diciéndote: tu cuadro de corazón está claramente expresado acá o acá, para que no nos sintamos extraños o desconocidos. Del mismo modo que te digo, para que no podamos huir de la justicia de Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y todos hemos de ser mirados con los ojos que Dios mira. También aquí esta mañana puede haber a quien tenga el corazón muy lejos, que está acá porque la madre lo trae. Está acá porque para que la mamá no le digan durante la semana: no fuiste a la iglesia. Está acá quien lo trajo la esposa y está para no pasar una semana de penurias, viene a la iglesia
porque si no viene la esposa le corta los grifos. Entonces, para que ella no le tome revancha, viene y está acá, pero su corazón está lejos, lejos, lejos. Su corazón está lejos. Un mandamiento nuevo les doy. Ámense. Y cuando el Señor Jesús explicó un poquito más esto, dijo, en esto conocerán que son míos. En esto conocerán que son míos, que son míos. En esto se sabrá qué distancia hay entre el trigo y la cizaña. En esto conocerán que son míos. No puede un árbol malo dar buen fruto, ni un árbol bueno dar mal fruto. Ámense los unos a los otros, por sus frutos los conocerán. Ámense los unos a los otros. No averigüen cuál es la ofensa. Ámense los unos a los otros. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Perdónense las ofensas los unos a los otros como Dios nos ha perdonado en Cristo. Y si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará las nuestras. Ámense. ¿Usted quiere averiguar cuál es el secreto de la iglesia de Jesucristo durante los 20 siglos? ¿Qué hay? ¿Qué hay? En el cimiento de la iglesia hay fe. Jesucristo es el Señor. En el cimiento de la iglesia hay esperanza. Cristo vuelve pronto. Estaremos para siempre con el Señor. En el cimiento de la iglesia hay amor. Amor. Y usted me va a decir, ¿qué amor? Y es un amor sentimental, es un amor falso, es un amor hipócrita, es un amor que toca y me voy, es un amor blando, es un amor maricón, es un amor que tiene agua en las venas, es un amor moderno, es un amor barnizado, es un amor de circunstancia. Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, que uno ponga su vida. Mi hermana, nadie bajo el sol interpela tu vida como Jesucristo. Nadie. No vas a ir a ningún otro lugar a escuchar una palabra que se mete tanto con tu vida como la voz de Dios. Porque la voz de Dios te dice que estás irremediablemente perdido en tus pecados y que el amo del mundo te compra para que seas suyo, para que le sirvas por amor, para que entiendas que Cristo se dio totalmente a sí mismo para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nosotros hagamos lo mismo por los hermanos. Y aquí vale una advertencia. La advertencia de la palabra es que habiéndose multiplicado la maldad, cuando en la cultura dominante se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfría. Y en una jornada como hoy, bien vale la pena que cada caminante al cielo en este tramo de la historia revise el calor del amor. ¿Qué potencia tiene mi amor? Me gusta mucho decirte, querida hermana, que vos desconocés el poder del amor que mora en tu vida. Es transitando y arriesgando y caminando que uno descubre que Dios es singular, es extraordinario. Hay personas que vienen y dicen, yo no voy a poder, y ahí cuentan que no van a poder. Y resulta que al tiempo de un discipulado mínimo, la persona va, y pudo. Y después mira para atrás y dice, yo creí que nunca iba a poder.
Es el poder de Dios morando en nosotros. Les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya, dijo Jesús, va a venir a ustedes el Espíritu de verdad. Cristo no está cara a cara con nosotros, su Espíritu mora. Cristo, el Señor Jesús, no está aquí, su Espíritu está aquí. Y cuando el apóstol Pablo habló acerca del amor, nos dijo algunas cosas que te convido a leer juntos. ¿Me vas a ayudar? Es en 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué dice? ¿Quiere leer conmigo? Vamos juntos a leer una lectura en el living de casa. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, ¿cómo dice? ¿Puede leer conmigo? ¿El amor qué es? El amor es algo que no le gusta nada a la cultura dominante. El amor es algo que no le gusta nada al mundo. El amor es sufrido. El amor es benigno. ¿Usted está leyendo ahí conmigo? ¿Qué dice? El amor no tiene envidia. No es jactancioso. No se envanece. El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. ¿Usted quería saber los fundamentos de la Iglesia? ¿Las razones por qué la Iglesia prevalece? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? El amor no guarda rencor. ¿Me entiende, hermana mía, lo que es vivir en Cristo? La libertad, la calidad de vida que el Señor tiene preparada para los que le aman. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Quiere leer algo contracultural? Lea conmigo, hermana mía, lea. ¿Qué dice? El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Usted me comprende? ¿Qué poder nos ha dado el Señor en su Espíritu morando? La capacidad de resistencia que tiene usted y de prevalecer y de vencer y de tener victoria. Esto es revolucionario. Es una revolución extraordinaria que el Señor ha venido produciendo durante tiempo y nos llama a nosotros a encarnar en el siglo XXI en la ciudad donde estamos y en las comunidades donde estamos, en los ambientes donde nos movemos. Y yo pregunto esto, una persona que vive así, ¿llama la atención? ¿Tendrá gente que le pregunte por qué vive así? ¿Tendrá quien le pregunte cuál es la razón de tu vida, el secreto, cuál es el secreto de tu vida? Las palabras nos invitan
a estar preparados para presentar defensa de nuestro estilo de vida y de nuestra forma de vivir. Somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Y quiero esta mañana aprovechar para hablar con cada uno de los que está en la comunidad y está equivocado, para que abandone el error pronto. Si usted está aquí equivocado por razones distintas a estas, le convido en este día, usted use este día para pedirle al Señor que cambie su cabeza y pueda entender de dónde nos sacó el Señor y qué somos realmente, de modo que usted pueda alegrarse en lo que Dios ya le ha regalado y vivir agradecido, gozándose en el Señor. Y otra vez les digo que se regocijen, regocíjense en el Señor siempre. Y les digo de nuevo, regocíjense. ¿Quiere inclinarse y concluir orando?